El mensaje que tengo para darles hoy de parte de Dios se llama Libres para soñar. Repitan, libres para soñar. Haciendo referencia a la vida de Pablo cuando estaba preso en Roma y enviaba su mensaje a la iglesia de Filipos. Nos preguntamos por qué le sucede eso a Pablo, estando preso por compartir el mensaje de Cristo. Pablo estaba preso por compartir el mensaje de Cristo. Pablo estaba preso por predicar la palabra de Dios. Pablo estaba preso por cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que en esta carta Pablo nos regala la clave para que nosotros podamos vivir llenos de gozo y de alegría. Pablo en esta carta detalla cosas importantes que de pronto antes no me había dado cuenta. Y es si podemos vivir una vida llena de gozo y alegría estando no en las mejores condiciones, cuando la gente está hablando de nosotros, o cuando estamos siendo presionados, o cuando estamos teniendo problemas, nos preguntamos si es posible vivir en gozo. Pablo nos responde que sí es posible. Pablo estaba preso, quizás con un soldado romano, las 24 horas del día a su alrededor. Quizás tenía cadenas puestas. Pablo estaba preso de su libertad. Pero Pablo tenía claro que su libertad no estaba anclada a su condición física. Pablo tenía claro que la verdadera libertad estaba en sus pensamientos. Pablo tenía claro que él era libre porque sus pensamientos se sometían a Cristo únicamente. Pablo nos regala esta joya, iglesia. Pablo nos recuerda que nuestra realidad y que nuestra alegría depende en familia de nuestro interior. No depende de nuestro exterior, no depende de nuestros problemas, no depende de cualquier persona que quiera venir a perseguirnos. Nuestra realidad está dentro de nosotros. Por lo tanto, la alegría no es algo externo, la alegría es algo interno. Eso es, sí, Señor. Filipenses capítulo 1, versículo del 12 al 14 dice: queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Todos los guardias del palacio y el resto de la gente sabe que estoy preso por servir a Cristo. Además, al saber que estoy preso, la mayoría de los hermanos se ha animado a anunciar el mensaje de Dios sin miedo y con más confianza. Como les comenté, Pablo estaba preso por presentar el mensaje de Cristo a la humanidad. Pablo fue humillado. Y yo me pregunto, si nosotros hubiéramos escrito una carta en las condiciones de Pablo, ¿cuál hubiese sido nuestra carta? Pablo escribió una carta de corazón a corazón. Pablo nunca pretendió nada, ni siquiera sabía en esos momentos que estaba escribiendo un mensaje para la Biblia. Pablo animó al pueblo de Filipenses en su condición. ¿Cómo hubiese sido una carta de nosotros a nuestros amigos estando presos, estando sin libertad, verdad? Nos preguntamos eso. Con esto recordamos que la verdadera alegría no puede ser circunstancial, muchachos. La verdadera alegría no puede estar ligada a irnos de vacaciones. La verdadera alegría no puede estar ligada a lo que comemos. La verdadera alegría no puede estar ligada a cuántos ceros tengamos en nuestra cuenta bancaria. Pablo sabía y había aprendido el arte de que la verdadera alegría era que nuestros pensamientos estuvieran ligados a los pensamientos de Cristo. Para él eso era su mayor libertad. Por eso él dice en su palabra, Filipenses 4, capítulo 13, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué dice antes de ese versículo? He descubierto el secreto, he aprendido a vivir teniéndolo todo, pero también sé vivir cuando no tengo nada. ¿Cómo vivimos nosotros cuando no tenemos nada? ¿Qué sale de nosotros cuando no hay nada en la casa? O cuando tenemos un problema, o cuando estamos siendo acusados sin ningún motivo. ¿Qué sale de nosotros? Pablo escogió esa vida porque Dios puso su espíritu en él. Y los planes de Pablo eran los planes de Dios. Por lo tanto, él sabía que aún siendo privado de su libertad, la presencia de Dios iba a estar con él hasta el último de sus días. La presencia de Dios lo iba a acompañar y no lo iba a dejar morir.
aunque él mismo es claro y reconoce y dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Cuando vivimos por Cristo, no importa lo que pase en sus vidas, si morimos es ganancia. Nuestra realidad no puede estar ligada a lo que sucede en nuestro exterior. Nuestra realidad no puede estar ligada a nada de eso. Porque cuando nosotros tenemos claro en quién confiamos y cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte, sabemos que el Señor, aunque nos estemos quemando, nos va a librar del fuego. Pablo era claro y él sabía que las verdaderas prisiones no son las cárceles, las verdaderas prisiones no son los barrotes, las verdaderas prisiones no son 4 paredes. Pablo sabía que la verdadera prisión que tenemos nosotros como seres humanos son nuestros pensamientos. Por eso él hace referencia y nombra 16 veces la palabra mente en Filipenses y 19 veces, no obstante, la palabra alegría. Porque él sabe que la forma en la que nosotros renovamos nuestra mente, vamos a vivir con gozo. Esa era su clave, renovar su mente cada día pedirle al Padre. Porque aunque estaba siendo pisoteado, Pablo nunca se quejó. Pablo nunca le dijo, Señor, ¿por qué haces esto en contra de mí? Si yo sigo tu palabra, si yo escucho tu mensaje, si yo hago tu voluntad, nunca se quejó. Al contrario, cuando le pegaban era cuando más adoraba. Cuando estaba siendo presionado era cuando más clamaba al Señor. Él sabía que la voluntad de Dios es única, perfecta y para siempre, porque la palabra de Dios se cumple. Puede que usted no lo esté viendo en este momento en su vida, pero ya Dios colocó un sueño en cada uno de ustedes. Dios colocó un plan en cada uno de ustedes. Dios tiene propósitos para todos, porque el Señor dice que todos somos su pueblo, no solamente son unos. Todos aquí los que estamos somos el pueblo de Cristo. Y el Señor tiene un sueño para ti, quizás tú lo has olvidado, pero el Señor necesita confirmarte tu sueño con tu espíritu, con su espíritu en ti, porque si se lo revela a nuestra carne, a nuestras emociones o a nuestros sentimientos, puede que el día de mañana olvidemos el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Por eso necesitamos que el Señor revele cosas a nuestro espíritu, para que nosotros, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, sepamos que Dios nos sigue respaldando. Que aunque vengan luchas, que aunque venga depresión, enfermedad, ansiedad, sabemos que Dios nos va a sacar de ahí, del fuego. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Filipenses 4, capítulo 8 dice: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Pablo da una clave al pueblo de Filipenses. Dice, sus pensamientos enfóquenlo en ¿qué? En todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es bueno y en todo lo que es justo. Cuando sus pensamientos están enfocados a todo lo que dice Pablo a la iglesia de Filipenses, seguramente es cuando nuestra vida va a empezar a cambiar. Seguramente es cuando Dios va a empezar a revelar su amor y su plan que tenía con nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Pero necesitamos someter nuestros pensamientos a la mente de Cristo. Necesitamos someter nuestros pensamientos al que merece ser alabado, al que merece ser glorificado, que es nuestro Padre que está en los cielos. Por eso nuestra vida es el resultado de la manera en que pensamos. Por eso hay un dicho muy popular que dice, dime cómo piensas y te diré cómo es tu vida. ¿Cómo está siendo su vida hoy? ¿En qué está pensando? ¿En qué enfoca el 100% de sus pensamientos? Eso determinará su vida, en qué piensa. Cuando Pablo tenía un problema y cuando empezaba ya a caer en su fuerza, él decía, para, ya no. ¿Qué estoy haciendo? Él mismo era consciente de que los pensamientos eran su prisión y no la cárcel. Él mismo era consciente de que si hablaba con el enemigo, podría abrir puertas. Por eso Pablo tenía claro el secreto, que era parar a tiempo, hacerse buenas preguntas. ¿Se hacen ustedes buenas preguntas? O recordemos cómo entró el pecado al mundo. Por una pregunta mal intencionada de la serpiente a Adán y Eva.
No subestimemos el poder de las preguntas que nos hacemos. Eso puede cambiar su vida. Escuchar una pregunta de parte de algo que no conviene puede cambiar su vida. Iniciar una conversación que no nos conviene puede cambiar nuestra vida. Y Pablo lo sabía. Por eso él paraba, ni siquiera dejaba hablar al enemigo, él paraba siempre que se sentía que estaba perdiendo el control. Porque Pablo aprendió a dominar sus pensamientos. Él nos invita a nosotros a que tengamos un encuentro con el Señor, que aunque estemos pasando por momentos difíciles y dificultades, podamos reconocer ante el Señor que Él es el único que puede cambiar nuestra vida, que no somos perfectos, quizás nunca lo seremos, porque Pablo lo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, lo dice Pablo, una persona que sanaba con su sombra a los enfermos, que llevaba el mensaje, que escribió muchos libros de la Biblia. Pero Él nos motiva, aunque en momentos de dificultades, que en momentos de escasez, usted pueda seguir creyendo en el Señor. Así es. Las buenas preguntas impulsan nuestra vida hacia los propósitos de Dios. Hace 3 meses acá en este lugar, en mi iglesia, nos dieron una palabra, 3, 4 meses, quizás en ese momento no caí en cuenta que esa palabra era para mí y para mi familia, de que el Señor nos iba a regalar nuestra propia empresa. Hace mucho tiempo, hace 5 años, pues el negocio de mi familia es tenemos un outsourcing financiero, y yo hice una base de datos porque un familiar me la pidió. Estaba emocionado porque me iban a remunerar el trabajo, eran más de 1000 números. Y cuando termino la base de datos, entrego la base de datos, no me llamaron, chao, no me pagaron. Y yo me frustré en ese momento. Pero 5 años después, esa misma base de datos fue la que inicié para crear mi empresa con mi mamá. A veces hacemos cosas porque pensamos que van a ser bien remuneradas, pensamos hacer cosas porque vamos a recibir un pago. De pronto en ese momento yo no lo veía de esa forma, pero Dios sí lo sabía. El Señor sí lo sabía y Él tenía preparado todo para que llegara ese momento. Porque el Señor, todo aquello que nos han quitado, nos los va a devolver con creces. Todo aquello que les ha sido quitado injustamente, el Señor se lo va a devolver con creces. Mi familia había trabajado por más de 10 años en el mismo negocio y yo veía a mi mamá siempre estresada y decía, yo no quiero esto para mi vida. Hice las prácticas en una empresa fuera de la ciudad, mi sueño era quedarme, hicimos un buen desempeño. Cuando me van a contratar, la empresa pierde su licitación. Me regreso a Valledupar, quedo sin empleo, a los 3 meses surge una oportunidad y me dicen, ¿quieres administrar una empresa de créditos? Y yo, Señor, ¿qué quieres conmigo? Y empezamos, al principio nos da miedo, nos da temor, pero el Señor ya tiene un plan con usted, el Señor ya tiene un plan con su familia, el Señor no deja nada al azar. Hoy llevamos ya más de 3 años y el Señor nos ha sostenido. Hoy llevamos ya más de 3 años donde vemos la promesa de Dios cumplida en nuestras vidas. Y aunque hemos cometido errores y quizás muchas veces hemos querido tirar la toalla, el Señor ha colocado nuevas fuerzas en nosotros. El Señor ha colocado un sentir en nosotros porque el Señor coloca el querer como el hacer. Nada de lo que nosotros hacemos que provenga de Dios es por nuestra fuerza. Si estamos aquí es porque Él ha colocado el querer en cada uno de nosotros. La alegría está ligado a no a tener todas las respuestas. El Señor no promete entregarnos todas las respuestas que les hacemos, muchachos. Pero sí nos promete respondernos por el camino que tiene para cada uno de nosotros. Quizás hoy usted esté teniendo una cadena, quizás usted hoy lleva una cadena como Pablo. Quizás Pablo no escogió elegir su cadena,
El Señor colocó el querer y puso el sentir, pero quizás Pablo no escogió tener esa cadena, pero sí le dio un significado eterno a esa cadena, porque por esa cadena se empezó a conocer el mensaje de Dios en todo el mundo. Por esa cadena Pablo era más escuchado y el mensaje de Cristo se repartía por todo el mundo. Pablo estaba preso, pero era la persona más libre de Roma, estando preso. ¿Cómo es eso posible? Nos preguntamos. Pablo decidió entregarle un significado eterno a sus cadenas. Pablo decidió pensar que por sus cadenas iba a salvar la vida de muchas personas. ¿Por qué el Señor permitió esa situación? ¿Por qué el Señor permite ese tipo de cosas? Porque el Señor sabía que 1000 o 2000 años después, personas como usted y personas como yo íbamos a pasar por la misma situación que pasó Pablo. Y necesitábamos una referencia y un modelo para saber que sí es posible vivir una vida llena de gozo, sí es posible vivir en libertad, sí es posible en medio de la tormenta tener paz y tranquilidad, como lo tuvo Pablo. Por mucho tiempo, Pablo contribuyó al avance de la iglesia. Por mucho tiempo, Pablo murió a sus propios deseos para contribuir a la salvación de nosotros por medio de seguir el mensaje de Cristo. Debemos preguntarnos hoy, ¿qué debemos sacrificar? Pregúntele al Señor, ¿qué debe entregarle? Hable con el Señor y dígale, Señor, ¿qué necesitas de mí para que puedas prepararme para el sueño que tú tienes para mí? Porque muchas veces le pedimos a Dios muchas cosas. Muchas veces le pedimos a Dios empresa, le pedimos al Señor carro. Pero cuando el Señor nos regala esas cosas, nos alejamos de su presencia. Entonces el Señor quiere que nosotros estemos preparados para que cuando Él nos bendiga, nosotros podamos seguir diciendo que Él es el Rey, podamos seguir diciendo que Él es Dios sobre todas las cosas, y Él es quien nos provee cuando estamos bien, cuando estamos mal, cuando estamos en necesidad, pero cuando también estamos en bendición, sigue siendo Dios. El Señor quiere colocar en usted hoy un sueño, el Señor quiere, si no, usted cree que no tiene sueño, el Señor quiere recordarle. El Señor tiene un sentido para su vida no es una casualidad. La enfermedad no hace parte de su vida. Hay cosas que creemos que vienen ligadas a nosotros, que hacen parte de nuestra vida, pero no. El Señor nos hizo libres. El Señor hoy quiere restaurar su corazón. El Señor hoy quiere restaurar su familia. El Señor quiere transformar tu corazón. Él no necesita nuestra apariencia. Queremos primero cambiar nuestra apariencia y después... No, el Señor quiere tu corazón primero. El Señor quiere que nosotros... Porque muchas veces nosotros queremos primero ver el milagro para decir que sí fue Dios. El Señor quiere que nosotros creamos primero en el milagro para entregarnos su milagro. El Señor quiere que usted crea en su empresa para entregarle su empresa. El Señor quiere que usted crea en que su familia va a ser restaurada para que su familia sea restaurada. El Señor no nos pide nada a cambio, solamente nos pide que creamos, que tengamos fe. El Señor lo puede hacer. Doy testimonio de mi vida. Quizás yo no sabíamos que podíamos sostener nuestra empresa, mi mamá y yo. Y por decisiones nos aliamos con algunas personas y ellos decían, bueno, para sostener la empresa necesitamos 30 personas, necesitamos 30 escritorios, necesitamos 30 computadores. Pero no, el mensaje de Cristo estaba claro y nosotros sabíamos que con solo 8 personas, cuando uno hace las cosas con el ADN correcto, no es necesario cantidad, porque todo empieza por un sueño. Empiece con lo que usted tenga hoy, si usted tiene un sueño. Así usted lo vea mínimo. El Señor se va encargando de acomodar todo a su tiempo, todo a su proceso. Y les puedo justificar que Dios nunca nos ha desamparado desde que empezamos este sueño. Porque cuando uno hace las cosas con el ADN correcto, cuando uno hace las cosas sometiendo sus pensamientos a Cristo, cuando hacemos nuestras cosas, haciéndole el bien a los demás por servicio, no por dinero, sino por su amor, es cuando el Señor va a empezar a glorificarnos. Pablo nunca defendió su ego. Pablo nunca defendió su ego. Nosotros a veces queremos
siempre tener la razón de las cosas. Nosotros a veces queremos siempre, cuando nos critican, ir a escribir y responder, o responder quizás con las mismas palabras. Pablo nunca defendió su ego, nunca tenía cómo defenderlo. ¿Cuántas noches nos hemos acostado pensando en cosas que realmente no tienen importancia? ¿Cuántas noches nos hemos acostado tristes o mal con algún familiar por cosas que realmente no tienen importancia? Pablo pudo haber muerto a causa de Cristo. Y nosotros hoy en día pensamos en todo lo que el Señor nos ha regalado. Antes de usted enfrentar alguna pelea o tener alguna lucha o ir a responderle mal a alguien, pregúntese qué importancia tiene. Pablo no tuvo que hacer nada, el Señor fue quien habló y respondió por él. Lo pudieron haber matado. Estaba con un soldado romano, pero el Señor no lo permitió. ¿Por qué creen ustedes que el Señor en su vida va a dejar que pasen cosas malas? Si nosotros también, así como Pablo, somos sus hijos. Si nosotros, así como Pablo, a veces queremos nosotros responder, el Señor nos dice, deja que yo me encargue. Yo me encargo de tu vida, yo me encargo de tu problema. Necesito que intercambiemos nuestras cargas. Estamos dispuestos a intercambiar nuestras cargas con Dios. Por eso Pablo era quizás uno de los hombres más inteligentes, porque entendió que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y hoy nos regala todas estas claves para que nosotros tengamos una vida llena de contentamiento, para que nosotros tengamos una vida llena de su amor. La Biblia está escrita. Todo lo que pasó ahí fue real. ¿Por qué no podemos creer que todo lo que les ha pasado a ellos no nos puede pasar a nosotros? ¿Por qué creemos que el Señor se glorificaba antes y ahora no? El Señor siempre va a ser el Señor por los siglos de los siglos. El Señor va a entregarle todo aquello que usted crea. Cuando nosotros ubicamos nuestros pensamientos con los pensamientos de Cristo, el Señor pelea por nosotros. Muchas gracias.